Buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosísima mañana soleada. Acabamos de escuchar la, la enseñanza de parte de nuestro hermano Fernando, al cual le mando un gran abrazo. A él y a Laurita, su esposa. Por favor, indicarme si se escucha bien, si estamos con una señal bastante buena para poder eh, continuar. Esta es una mañana hermosísima. Aquí en la casa me está acompañando mi esposita, como diría Fernando, mi departamento de producción. Así que reciban ustedes de parte nuestra un gran abrazo en este hermosísimo día. Vamos a iniciar esta mañana. Buenos días, Permítanme amados ponerle, hermanos. Dios me los bendiga. vamos a bajarle el volumen a esto porque esto nos permite de alguna manera interactuar. Eh, esta mañana, bueno, primero que todo quiero mandarles a todos ustedes un gran saludo, muy, muy, muy en especial a Romerita. Romerita, aquí estamos contigo, estamos orando contigo, estamos orando por ti. Yo sé que estás pasando por momentos muy difíciles. Ahora que nos conversamos antes de entrar a la predicación, me decías que ha sido un día, una mañana donde el dolor ha sido insoportable, donde has pasado llorando. Y ahí estás en tu camita escuchando palabra del Señor y la verdad es que eres un gran ejemplo, eres una persona maravillosa. Dios está escuchando nuestra plegaria, tu plegaria. Eh, Vamos a seguir orando y le pido a la iglesia que sigamos orando por Romery. Darle las gracias a cada uno de ustedes que han sacado un ratito en esta mañana para acompañarnos. Desde nuestro hogar le mandamos un gran abrazo. Hoy quiero hablar un poquitito sobre el primer libro de Samuel, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Vamos a tratar un tema que por lo menos para mí ha sido de gran confrontación. Yo tengo una posición, la aprendí allá desde el seminario hace bastantes años, donde creo que la enseñanza dentro de la iglesia da visión. La predicación es exhortación. La predicación es ese momento en donde somos confrontados con una actitud que debemos de cambiar. La enseñanza es un poquito más amplia en el sentido de que nos permite no solo cambiar alguna actitud, sino ampliar un conocimiento, darle visión a nuestra fe. Pero la exhortación viene a través de la predicación. Cambiemos, actuemos diferente o sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, hoy quiero venir a ustedes con un tema que todos en nuestra vida lo hemos tenido que padecer o lo estamos confrontando en este momento. Y tiene que ver mucho con ser obstinados, con ser eh, cabezadura, sabiendo que algo no nos conviene, sabiendo que algo no nos va a hacer bien, sabiendo que algo no le agrada a Dios, mantenemos ese deseo y esa actitud de hacer las cosas a pesar de. Quiero recordarles esta mañana como la base de mi fe, la base de mi seguridad en el Señor, siempre ha sido que Dios me ama. Dios me ama tanto que entregó su vida por mí. Yo le invito a que usted tenga esta misma certeza cada vez que usted vaya a pensar en Dios, cada vez que usted vaya a orar, cada vez que usted vaya a hablar de Dios, cada vez que usted tenga algo que decidir. Recuerde esto, Dios te ama hasta la muerte. Dios te ama como nadie te puede amar. Dios te ama increíblemente. Otra cosa sobre la que fundamento ese deseo personalmente es que Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Si yo le digo eso, Dios conoce todo y Dios me ama tanto. Tengo dos elementos, mis amados hermanos, que me ayudan a ir entendiendo cómo es que actúa mi Dios. Mi Dios precioso me ama hasta la muerte, incluso tanto que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una certeza, es una realidad, es un fundamento de mi fe. Pero a la parte de ese fundamento le pongo el otro fundamento, que es que Dios todo lo sabe, que Él es omnisciente, Él todo lo sabe todo, incluso lo que va a ocurrir. Y Él sabe lo que está ocurriendo. Y por otro lado, Dios es soberano. Entonces voy formando como una especie de cadena de la cual yo me asío, me sostengo, me agarro.
Dios me ama hasta la muerte. Dios conoce todo y Dios es soberano. Con esas cosas yo puedo tocar cualquier tema que si no me salgo de esa realidad, voy a entender mejor cuál es el llamado a actuar de la manera más correcta, como un hijo, como una hija de Dios. Entonces, hermanos, no olvide esos tres elementos. Esos tres elementos, hay muchos, y puedo hacer una cadena muchísimo más grande, pero vamos a trabajar con estos tres. Dios me ama hasta la muerte. De tal manera amó Dios al mundo, a mí, que envió a Jesús a morir en una cruz para salvarme. Entregó lo más valioso, su propia vida. Dios todo lo sabe. Dios sabe lo que estoy viviendo. Dios sabe lo que voy a vivir. Dios sabe lo que va a ocurrir. Y Él me ama. Y Él es soberano. Nada sucede sin que Él lo haga o lo permita. Hermanos, entonces yo puedo ver que mi vida está depositada en Dios. Hoy vamos a ver un ejemplo de cuando se le da la espalda a Dios, cuando rechazamos el favor de Dios y sabemos que lo estamos haciendo. Y es ahí donde viene la exhortación, a que cambiemos actitudes como estas a pesar de la advertencia clara de Dios. Yo les invito a que vaya conmigo al primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Vamos a leer la historia de cuando el pueblo, los líderes del pueblo, los que eran conocidos como los ancianos, se reúnen y llegan a Ramá a hablarle a Samuel para pedirle que les diera un rey. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 8 del primer libro de Samuel, y dice así: Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías. Sus hijos mayores establecieron su corte en Betseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como los tienen los demás naciones. Samuel se disgustó con esa petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí, no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y hasta han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces, Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que le pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará las hijas de ustedes y las obligará a cocinar y a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas, y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes serán esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden. Pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo, y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas.
Wow, increíble esta historia. Es una historia muy, muy, muy dura de leer inclusive. Hasta este momento, bueno, vamos a hablar un poquitito para aquellos que no están muy acostumbrados a la palabra del Señor o a leer y menos del Antiguo Testamento. Como un preámbulo, Samuel fue el último de los jueces del pueblo de Israel. Era un sacerdote que gobernaba al pueblo a través de su relación directa con Dios. Samuel tenía algo que decidir, el pueblo venía y él lo iba y lo consultaba al Señor, el Señor le decía y él lo aplicaba. Una forma maravillosa, una forma de teocracia increíble, un gobierno directo de Dios a través de Samuel. Fue mientras era juez de Israel que pasó precisamente de la teocracia, que es el gobierno de Dios, a una monarquía, que es el gobierno de un rey. Así de sorompo, diría Fernando, somos los seres humanos, cambiando a Dios como rey por un rey de carne y hueso. Los días de Israel, de buenos, los días de paz no eran muchos ni muy seguidos, ¿verdad? Eh, Había mucho problema, este pueblo pasaba de guerra en guerra, era una realidad que ellos vivían. Dios les daba victorias constantes, guiadas por Samuel, pero este roce constante con nuestros otros pueblos, pues los hacían mirar cómo tenían como muy cerca de ellos a su rey, era una figura visible, una figura vestida con cierta pompa, ver toda esa eh, aristocracia, ver todo ese desfile de poder de los oficiales acorpando a su rey, ver todos aquellos uniformes reales y aquellas cosas, les llamaba poderosamente la atención. Qué bonitos que se ven. Tienen un palacio, tienen cortesanas, tienen pues sirvientes, tienen un lugar donde guardan el oro para el rey, tienen cosas que ellos anhelaban, no sé por qué, no sé por qué, porque es lo más tonto que uno pueda imaginarse, que tener un rey a quien servirle fuera algo llamativo. Lo cierto es que esa era la realidad de este pueblo. Ellos querían de alguna manera esto. Samuel tenía varios hijos. Los dos mayores, según este pasaje, Joel y Abías, no eran como el papá. No eran como el papá. Él los comisionó para que manejaran digamos que el templo en un lugar específico y estos eran medios corruptos, aceptaban sobornos, les gustaba el dinero, eran bastante degenerados, pervertían la justicia, dice el versículo 2. Finalmente los líderes encuentran también ahí otra condición. Anhelaban poder tener un rey, a la par de eso veían la degradación del modelo a través de los hijos de Samuel, y Samuel tenía más o menos entre 54 y 60 años cuando estaba sucediendo esto, pero era un hombre ya muy gastado. A esas edades y en ese tiempo, tener 60 años era definitivamente ser un adulto muy mayor. Ya él reflejaba un desgaste físico notorio. Entonces los líderes, los ancianos, vienen a Samuel y le dicen, Samuel, mira, danos un rey, ya tú estás viejo y tus hijos son terribles. O sea, ¿qué nos queda? Si tú te mueres, nos quedan estos dos y esos dos no nos gustan. Entonces encuentran por ahí digamos que un caldo de cultivo para que ellos pidan un rey. De alguna manera, Samuel presenta el asunto a Dios, no sin antes molestarse mucho, porque Samuel entiende perfectamente lo que están haciendo. Están cambiando el gobierno de Dios por un hombre de carne y hueso. Él se molesta, yo creo que se los hace ver bastante enfáticamente, pero, y es aquí una de las cosas que me maravillan de Samuel, que tiene mucho que ver con el carácter de este juez, con el carácter de este líder. Es la humildad a pesar de tener razón. Samuel, y lo vamos a ver más adelante,
Él sabía que lo que estaban haciendo era un error terrible. Él sabía que esto ofendía a Dios. Él sabía que esto traía consecuencias generacionales. Sin embargo, a pesar de que sabía que tenía razón, a pesar de que estaba molesto y a pesar de que tenía el poder para decir que no, él, con toda humildad, le dice, voy a consultar al Señor. Y lo presenta al Señor ahí en el capítulo 6. Dios le dice, ¿verdad?, lo que les ha de responder. Samuel les hace ver a estos líderes las consecuencias de su cambio, de lo que están pidiendo. Y aún así estos insisten en que lo quieren. Se les concede la petición, ahí capítulo 21 al 23. Vamos a ver, entremos un poquito en materia, hermanos. Recuerden que lo que vamos a tratar de que no olviden las tres condiciones que al principio les decía yo. Dios me ama hasta la muerte. Dios lo sabe todo. Dios es soberano. No solo lo sabe, sino que Él me ama, lo sabe todo y Él, su voluntad es la que prevalece. Su voluntad es la que prevalece. Él es soberano. Basado en eso, venimos a este relato y volvemos a los ancianos. Ellos vienen en representación del pueblo. Traen a Ramá una petición que masticaron por algún tiempo. Tú has envejecido, le dicen. Tus hijos no andan en tus caminos. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las otras naciones. Desde la perspectiva del pueblo, ¿qué estaban viendo aquel pueblo o qué no estaba viendo que querían ver? Por un lado estaban los pueblos vecinos, como les decía al principio, que tenían gobiernos monárquicos, cuyos reyes representaban a través de sus cortes riquezas, poder, pompa exterior y poder ostentoso. Era visible la grandeza de esos pueblos. Era visible. En el pueblo del Señor no había mucha pompa, no había mucho reconocimiento. Alguno que otro quería ser reconocido, pero en el pueblo del Señor era Dios y el pueblo. Porque ni siquiera el líder tenía una estatura jerárquica reconocida como poder en sí mismo. No tenían un palacio, su casa no era mejor que la de nadie más, era una tienda igual que la del pueblo. No habían escalas realmente en el pueblo de Israel. Estaba Dios y su pueblo. Pero en cambio ellos veían a los pueblos vecinos donde había todo un proceso, una corte manejada por un rey que se veía muy bonito, que se veía muy pomposo. Y muchos de esos líderes se veían ahí en la corte. Se veían a la par del rey. Y esa parte es bastante llamativa. Es la parte del poder. Visto desde el punto de vista de los líderes o del pueblo, creo que lo que ellos estaban viendo no dejaba de ser atractivo. ¿Verdad? Hasta ahí es un error, pero digamos que es un proceso como de inmadurez. Debemos analizar, ver esta petición. ¿Qué querían ver? Ellos querían ver eso, querían que estaban viendo pompa, estaban viendo reconocimiento social, estaban viendo poder, cómo lo miraban los otros pueblos. Ellos no se sentían respetados por los otros pueblos porque eran muy campesinos, muy simples, ¿verdad? Aunque mucho poder a través del Señor. Por otro lado, estaban dirigidos por un sacerdote humilde, que era Samuel, mayor, sin palacio, sin corte, sin riquezas. A la par de los reyes de los pueblos vecinos, con todo su oro y su plata y su bronce y sus ejércitos, estaba Samuel, un ancianito, ¿verdad?, cuyos hijos no eran muy bien portados. Entonces comparaban ese tipo de líderes. El pueblo quería un rey vestido de púrpura, con su guardia, sus ministros de estado, querían ser vistos por otros pueblos como un reino semejante a ellos. Lo que este pueblo tenía era tan grande. Lo que el pueblo de Israel tenía era tan enorme, hermanos, que imagínense ustedes qué belleza. Un pueblo cuyo rey es Dios. Pero en la realidad es que tú puedes decir Costa Rica, Dios es el rey, es el presidente de Costa Rica, pero eso no es una realidad en el sentido práctico. Hay un presidente,
Dios está con nosotros, pero está en una forma para los que creemos en Él. Para ellos era una realidad. Ellos tenían una situación y podían ir directamente a Dios a través de Samuel. Era algo hermoso. Este pueblo no sabía realmente lo que tenía en sus manos. Esta petición no agradó al profeta, no agradó para nada a Samuel, le dolió en su corazón, pero aún así oró al Señor en busca de la respuesta. Y es aquí donde les decía ahora al principio, que quiero llamar la atención. La hermosa manera de actuar que tenía Samuel. Él tenía autoridad, estaba molesto, dolido, y aún así entendía que no debía actuar de acuerdo a su parecer, que debía consultar a Dios. Y deténgase un momentito acá, porque muchas veces usted y yo tenemos razón. Oiga, tenemos razón. Tenemos autoridad para tomar la decisión. ¿Suficiente? ¿Suficiente? Como para decidir qué hacer. Pero aquí Samuel nos está enseñando algo. Nos está enseñando el carácter del verdadero creyente. El verdadero creyente se somete a Dios, aunque tenga la autoridad y aunque tenga el poder. Y hermanos, aunque tenga la razón y aunque estemos molestos, que la molestia lo que viene es a acelerar las decisiones. Samuel escucha y se molesta. Samuel era el líder. Samuel tenía razón. Samuel tenía la autoridad. Si a usted y a mí nos ponen a escoger en ese momento con toda la información, decimos, ni se les ocurra, vayan a otro con esta petición. Pero Samuel, no. Samuel se va donde el Señor y habla con el Señor. Y le pregunta a Dios. Vean qué increíble, hermano. Yo creo que Samuel nos tiene que enseñar a nosotros que allá en nuestros hogares o allá en nuestros trabajos, en nuestra vida, aunque tengamos razón, aunque tengamos la autoridad, aunque estemos molestos, y sumado a eso nos impulsa a tomar una decisión rápida, tenemos que frenarnos. Tenemos que frenarnos e ir a consultarle al Señor. Si tan solo usted y yo guardáramos esa enseñanza, podríamos dejar acá esta predicación. No tomemos decisiones enojados, dolidos, aun cuando tengamos la razón. Debemos consultar a Dios. Él tiene el panorama completo. Él tiene propósitos mucho más grandes que los que nosotros podemos ver. Y aquí es donde no se deje la cadenita que hemos formado al frente. Dios nos ama. Dios conoce todo, lo sabe todo y Dios es soberano. Si Dios nos ama, nos va a proteger. Si Dios lo sabe todo, yo no tengo que inventar nada, tengo que preguntarle a Él. Y si Dios es soberano, nada va a suceder si no lo permite o no lo provoca Él. Entonces, hermanos, bajo esa premisa, yo puedo esperarme un poco. Yo debo esperarme un poco. Mis decisiones tienen que ser buscadas bajo la presencia del Señor, bajo la guía de Dios. ¿Quién lo sabe todo? ¿Quién conoce lo que está allá más adelante? Y el que tiene un propósito específico para todo lo que debe suceder. Lo cierto es que acá Samuel va y le comenta al Señor la petición de los líderes, de los ancianos. Y Dios le dice, haz todo lo que te digan. Haz todo lo que te digan. Porque no te están rechazando a ti. No es personal contigo. Me están rechazando a mí. No quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han dado la espalda. Desde que los saqué de Egipto, esto ha sido el comportamiento constante de este pueblo. Haz lo que te pidan, pero eso sí, adviérteles acerca de la manera en que el rey los tratará. Ahí, del 10 al 18. Adviérteles de la manera en que el rey los tratará. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar y a hornear y a hacer perfumes para él.
Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos, huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas y repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y esclavas y los exhibirá, les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Eso es lo que le va a pasar. Hermanos, hay que ser muy tonto para que a través de una advertencia de Dios ante una decisión, sigamos manteniéndonos ahí. Es increíble cómo ellos vienen con una petición. Yo puedo venir delante del Señor con una petición errónea. Yo puedo perfectamente, y lo he hecho no sé cuántas veces durante mi vida. He venido al Señor y le he dicho, Padre, quiero esto. Y yo casi estoy seguro que no está bien lo que le estoy pidiendo. Pero que el Señor venga y me diga, mira, ok, usted quiere eso, pero eso le va a costar esto y esto y esto y esto y esto. Y que no importa, no importa, yo lo quiero, dámelo. Hermanos, yo no sé usted que es padre de familia o madre de familia, ¿cuántas veces nuestros hijos nos han hecho peticiones irracionales? Peticiones que atentan contra su propia vida, peticiones que atentan contra su bienestar y contra su futuro. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado por esta situación y hemos tenido que decir no, no por esto y esto y esto? Pero al igual que a los chicos se les dice, no, mira, no por esto y esto y esto y esto, ¿qué te dicen? No importa, no importa, démelo, no importa, déjeme ir. Y usted y yo empezamos a calcular. Si digo que sí y sabemos que le va a ir mal, ¿hasta dónde ese va a ir mal va a ser para que aprendan? ¿Hasta dónde no hay un riesgo tan grande como para poder decirles está bien, hágalo, pero esto es lo que te va a pasar? Eso es lo que estaba haciendo el Señor con ellos. Les dijo, ok, Samuel, déselos, pero adviértales, esto es lo que les va a suceder. Por Dios, o sea, sus hijas van a ser esclavas, sus hijos van a ser soldados. Lo que usted tiene se lo van a quitar para dárselo a otros. No importa, no importa. Aún así lo queremos. Wow. Ah. Pronto se cansarán de él, les dijo el Señor, y se arrepentirán cuando sea demasiado tarde. A pesar de la advertencia, el pueblo insistió. Verso 19. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. ¿Cómo se aplica esta historia desde hace miles de años a nuestra actitud delante del Señor el día de hoy? ¿Cómo podemos nosotros traer esta historia a nuestra vida que nos confronte con actitudes que estamos teniendo delante del Señor? Hermanos, siempre se los digo, no olviden por favor los 3 principios que al inicio se los di. Dios me ama. No hay nada, absolutamente nada que cambie eso. Nada, nada. El amor del Señor por mí nunca cesa. Nunca. Él me ama todo, me ama increíblemente. Él todo lo sabe y Él es soberano. Cuando yo vivo eso, yo tengo que aprender a confiar en el Señor. Yo tengo que aprender a sosegar mi ímpetu, mi deseo. Tengo que dejar de alguna manera, dejarme llevar, dejarme guiar. El Espíritu Santo que habita en mí me guía a toda verdad. Me convence de pecado, justicia y de juicio. Y empiezo a tener un panorama muchísimo más claro. Y lo que no entiendo, simplemente se lo dejo al Señor. Porque aun cuando yo esté equivocado, Dios, que me ama tanto, me va a proteger. Miren, las decisiones que las personas toman o tomamos dicen mucho acerca de nuestro carácter. Las decisiones que usted y yo tomamos día a día nos definen. Son las que hablan de lo que somos nosotros, de nuestro carácter. El libro de Samuel, este primer libro, está lleno de decisiones. Este pasaje que acabamos de compartir, del capítulo 8, eh, precisamente resalta el carácter del profeta, el carácter de este líder, el carácter de este juez.
Desde la perspectiva de Samuel, a pesar de su liderazgo, a pesar de tener claro el error de la decisión del pueblo, sabía que debía consultar a Dios. Hermanos, esto es una gran enseñanza. A pesar de que Samuel sabía que lo que estaban pidiendo le estaba mal, a pesar de que tenía la autoridad para decir no, a pesar de todo, hay algo mucho más grande delante, que es la voluntad de Dios. Dios, de alguna manera, toma esta necedad, esta obstinación del pueblo para poder enseñarle algo a las nuevas generaciones, para poder enseñarnos algo a usted y a mí. Permite que este gran error se dé para que usted y yo aprendamos hoy a escuchar su voz, a ser más prudentes, a confiar en su amor, a confiar en su poder, a confiar, hermanos, en su soberanía. Usted y yo no podemos seguir siendo obstinados y que porque queremos algo como chiquitos malcriados, se lo pedimos al Señor y aunque sepamos que no es bueno para nosotros, queremos y lo queremos hacer. Hermanos, esto trae consecuencias muy grandes. Quiero resaltar la actitud de Samuel. A pesar de tener la autoridad, el conocimiento de lo que era correcto y lo que no era, decide consultarle a Dios. Y Dios tenía otros planes. Dice, ok, está bien, déjenlos, dígales que sí. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y permite que el error continúe. No tomó la decisión que era lógica. Samuel no la tomó. Y no tomó la decisión que era lógica y más que válida, decir que no. Y es que, hermanos, es difícil tener la razón, es difícil tener la razón, es difícil tener la autoridad, es difícil no tomar una decisión, teniendo la razón y la autoridad. Aquí es donde nuestro carácter de hijos de Dios nos tiene que impulsar a buscar qué Dios tiene para todo esto. ¿Cuáles son los planes del Señor? Desde la perspectiva del pueblo, en la cual usted y yo nos vemos bien reflejaditos, muy bien representados, nos es difícil valorar en la medida correcta la intervención de Dios. Porque, vamos a ver, Dios hoy está interviniendo en nuestras vidas. Dios hoy nos ama, nos cuida, nos protege, pero ¿cómo nos cuesta entender eso? ¿Cómo nos cuesta valorar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas hoy? ¿Cómo nos cuesta a usted y a mí darle verdadera dimensión a la presencia de Dios en nuestra vida? Cuando no nos está yendo bien, hermanos, la protección de Dios está con nosotros. Cuando nos está yendo muy bien, con los parámetros del mundo, por supuesto, no nos falta nada, tenemos de sobra la alacena comidita, tenemos alguna platita en la cuenta, tenemos trabajo, tenemos salud, es fácil entender, Dios está conmigo, bendito sea su nombre. No tengo trabajo, no tengo comida, qué sé yo, tengo alguna enfermedad, Dios ya no está conmigo. No, hermanos, Dios está con nosotros en la enfermedad como en la abundancia, en la escasez como en la abundancia. Entonces, hermanos, qué difícil nos es para nosotros porque parece que medimos la presencia de Dios de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo. Pero lo cierto es que Dios me ama hasta la muerte. Lo cierto es que Dios es todopoderoso. Lo cierto es que Dios es soberano, que Dios está conmigo porque Él me lo prometió y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él está conmigo en los momentos más difíciles o en los momentos más felices. Nos cuesta mucho entender. A este pueblo no logró valorar la presencia de Dios a través de Samuel. A pesar de las victorias, a pesar de todo lo que el Señor les había dado, este pueblo no lo estaba valorando. Me representa perfectamente. La actitud de este pueblo representa perfectamente nuestra actitud. No valorar lo que significa tener a Dios al alcance. No valorar el hecho de que Dios sea nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro guía. No lo estaban valorando, pero usted y yo tampoco lo hacemos. Usted y yo muchas veces actuamos como actuó este pueblo de Israel. Le damos la espalda a Dios. Cada vez que queremos usar los estándares del mundo, cada vez que nos fijamos en lo que tienen las demás personas y lo queremos para nosotros, le estamos dando la espalda al Señor. Cada vez que anhelamos lo que otros tienen, le damos la espalda al Señor. Porque el Señor nos tiene a nosotros conforme Él sabe que debemos de estar. No estoy hablando de que no luche por cosas mejores. Estoy hablando de que busquemos la guía de Dios en todo momento. La guía del Señor. Aun cuando sepamos la respuesta correcta. Aun cuando sepamos qué tenemos que hacer.
Busquemos la guía de Dios. Como pueblo de Dios estamos llamados a ser diferentes, a actuar diferente. Cuando nos vemos motivados a buscar satisfacer nuestros deseos, corremos el grave riesgo de caer en nuestra propia desgracia. Cuando, hermanos, vamos adelante porque el cuerpo lo pide, porque yo quiero, porque yo lo anhelo. Pero, hermanos, es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela. El pueblo de Dios hoy no se caracteriza por buscar la voluntad de Dios, por buscar la guía de Dios, no se caracteriza. Hoy tenemos la iglesia del Señor a nivel mundial, es una iglesia que tiene que acomodarse a las exigencias del mundo. Es una iglesia que tiene que llenar las expectativas de los creyentes y no la expectativa del Señor. Ellos no necesitaban un palacio, ellos no necesitaban una corte, ellos no necesitaban un rey. Tenían al más grande, pero anhelaban el mundo. Se fijaban en las cosas del mundo, en aquello que perece, aquello que es esclavitud, aquello que es dolor, aquello que es reprensión, hermanos. Es increíble cómo es posible que hayan cambiado el gobierno de Dios, donde todos somos iguales, por un gobierno de sometimiento. Yo no lo entiendo. Pero hoy, a través del pecado, hoy a través de nuestras actitudes, hacemos exactamente lo mismo. Dios, nuestro soberano, le decimos, Señor, está bien, pero mejor que el mundo. Yo quiero acercarme al mundo. Yo quiero ser un poquito más como estas otras personas, tener un poco más de libertad, hacer lo que el cuerpo me pida, hacer lo que yo quiero y lo que yo anhelo. Aquí es donde está muchas veces el problema. Cuando nos hacemos necios y sordos a la voz de Dios, nada bueno puede pasar. Es increíble la advertencia tan clara que les hace Dios a través de Samuel, como dándole la oportunidad de cambiar esa decisión. Qué bonito hubiese sido, digo yo, humanamente, que una vez que Samuel les advierte, ok, mire, vamos a hacer caso, pero vea, el rey va a hacer esto, esto y esto y esto con ustedes, con sus hijos, con sus ganados, con su tierra. Ah, no, ah, no, ah, no, si eso es así, mejor no. Perdónanos, Samuel, dile al Señor que nos perdone y seguimos bajo su santa voluntad y bajo su reinado. Pero no, necios, necios, sordos. Así somos los seres humanos. Cuando somos obstinados en algo que queremos y no escuchamos razones, nos va a ir mal. Y habla de nuestro carácter. Cuando le damos la espalda a Dios y nos olvidamos de su favor y protección, nos va a ir mal. Este pueblo se olvidó de quién nos sacó de Egipto. Este pueblo se olvidó de toda la historia reciente del trato de Dios para con ellos. Se olvidó. Sí, muy tuanes, pero cambiemos. Queremos un rey. Cuando Dios nos advierte lo que nos va a pasar si seguimos por donde vamos y no le hacemos caso, nos va a tocar confrontar esas consecuencias. Hermano, la palabra del Señor funge como la voz de Samuel, en este caso. La palabra del Señor, a través de los pastores, a través de los hermanos consejeros, a través del hermano que te ama, a través de esa hermana que te ama. La palabra del Señor viene a ser para nosotros ese consejo hermoso. No lo hagas, no te conviene, pero no debemos mantenernos obstinados. Realmente usted y yo debemos partir de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ese temor reverente, de lo que hablaba Fernando la semana pasada. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si Dios dice algo, usted y yo deberíamos acatar al pie de la letra lo que le está diciendo. Deberíamos tener la humildad suficiente para poder ir a la palabra del Señor y dejarnos guiar, entendiendo que nada de lo que está escrito en su santa palabra es para nuestro mal, que nada de lo que está escrito acá se contradice con el amor de Dios. Debemos anhelar la voluntad del Señor. Debemos anhelar hacer la obra de Dios en nuestras vidas primeramente. No podemos seguir identificándonos como sus hijos, pero no estando dispuestos a someternos a su voluntad perfecta. Por eso donde les digo al principio, si yo sé que Dios me ama, Él no va a querer absolutamente nada malo para mí. Si yo sé que Dios todo lo sabe, ¿a quién voy a ir yo a consultarle si no es aquel que todo lo sabe? Aquel que mira el presente y el futuro. Aquel que sabe que tal vez lo que hoy suena lógico,
y es correcto, puede que mañana no esté bajo sus planes. A aquel que es soberano y al cual yo debo someterme. Hermanos, estos tres principios me ayudan a depender de Dios. Estos tres principios me ayudan a entender que si Dios dice no, es no. Y que si Dios dice sí, a pesar de que yo no lo vea como lógico, a pesar de que yo no mire con agrado lo que me está pidiendo el Señor, yo debo hacerlo. ¿Por qué? Porque Él ya está al frente, ya Él está en el futuro, ya Él sabe lo que va a ocurrir. Él tiene planes perfectos para sus hijos. Él me ama y me va a proteger. Es aquí donde yo les insto humanamente, mis amados hermanos, pastoralmente, a que por favor no le demos más la espalda al Señor. No le demos más la espalda a Dios. Busquemos su consejo, así como lo hizo Samuel. Busquemos la guía del Señor para nuestra vida y que Él pueda ver en nosotros ese deseo de poder agradarle a través de la obediencia. No seamos necios en nuestra propia opinión. No seamos necios, hermanos. No seamos obstinados. Toda decisión que debamos de tomar, llevémosla al trono de la gracia. Llevémosla al trono del Señor, donde está quien nos ama, donde está quien todo lo sabe, donde está el Todopoderoso, al cual usted y yo le debemos pleitesía, le debemos obediencia al soberano Dios. Que Dios nos bendiga grandemente y que podamos ir forjando nuestro carácter un poco más semejante al de Cristo cada día. Que podamos ir crucificando este yo tan terrible que nos hace cometer tantos errores. Aunque usted tenga la razón, aunque usted tenga la autoridad y el poder, hermano y hermana, vayamos mejor al trono de la gracia, así como lo hizo Samuel, aunque no nos parezca muchas veces lo que Dios nos pide hacer. No somos nosotros los que tenemos la respuesta, es Él. Seguridad completa en el amor, en el poder, en la misericordia del Señor. Que Dios me los bendiga, que pasen un lindo domingo. Mañana estaremos compartiendo el tiempo de oración a las 9 de la noche. Vamos a empezar el mes de septiembre. El segundo domingo de septiembre vamos a tener Santa Cena. Vamos a tener una predicación específica, muy bonita, y vamos a compartir la Santa Cena por acá en vivo. Así que todos nos vamos a preparar con un juguito de uva, con un pedacito de pan, y vamos a compartir como iglesia ese encuentro tan hermoso de su pueblo a través de la celebración de la Santa Cena. Hace días que no lo hacemos y queremos volverlo a hacer. Así que, amados hermanos, nos despedimos con un fuerte abrazo, con mucho cariño, deseándoles que el Señor de la gloria, el buen pastor, sea con ustedes, con su hogar, con sus hijos, con toda su familia, y que la protección de Dios sea con cada uno de nosotros ahorita que estamos siendo tan probados con este tema del coronavirus. Que Dios me lo bendiga grandemente.